nos dirija a todos unas palabras y nosotros, por nuestra parte, le demos la bienvenida y nos pongamos a su disposición también para colaborar y hacer este museo pues, más grande todavía, ¿no? Entonces, María, muchísimas gracias por tu presencia en este acto y estamos encantados de escucharte y colaborar contigo. Queridas amigas, queridos amigos, hoy es un gran día, un día que llevaba esperando mucho tiempo. Por ello, permitid por favor que empiece esta presentación diciendo lo feliz que me hace estar entre vosotros. Reflexionando sobre las palabras que quería dedicaros, se me ocurrió consultar la definición que la RAE, la Real Academia Española, hace de la palabra amistad. Una palabra que para mí lo significa todo y que además define por principio esta asociación. Y digo que para mí lo significa todo porque, y muchos sabréis a lo que me refiero, cuando vives tantos años lejos de tu tierra y de la familia, los amigos se convierten en tu todo. Según la RAE, amistad significa afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Además, según también la RAE, el adjetivo amigo define a aquel que gusta mucho de algo. Sobra decir que todos los que conformamos la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias gustamos mucho de esta institución. Pero para aquellos que hayáis seguido un poco lo que he dicho en prensa en las últimas semanas, sabréis también que hago mucho hincapié en mis declaraciones en 3 pilares: el equipo, la colección y los públicos. Así, en plural, pues los estatutos de este museo dejan muy claro que mi obligación principal es llevar las bellas artes a todas y todos los asturianos. Pero a mí me gustaría hacerlo de la mano de muchos amigos y amigas, con los que tejer un afecto personal, puro y desinteresado, que se fortalezca con el trato, haciendo honor a la definición oficial de la palabra amistad. Llevo mucho tiempo siguiendo de lejos esta asociación. Os sigo desde mucho antes de presentarme a la plaza de dirección, pues pronto os convertisteis en un ejemplo a seguir a nivel internacional. Con vuestras iniciativas, vuestro buen hacer, vuestra dedicación y profesionalidad. Y porque probasteis desde vuestros inicios algo fundamental que ya dijo el escritor alemán Goethe y que a mí me gusta recordar. La magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa. Vosotros habéis hecho magia y para mí es un honor sumarme a ella a partir de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, María. Ya contamos con María como amiga, ya es amiga del museo, ¿no? Y entonces en este momento, pues lo que necesitamos, y ella también quiere escuchar, pues vuestras intervenciones, lo que se os ocurra, preguntar, comentar. Ella está dispuesta y encantada de escuchar cualquier propuesta o cualquier comentario que queráis hacer. Eso, o sea que ánimo. Para mí es muy importante, se lo he dicho algo a Alfonso, si hay algo que no me guste son los monólogos. Ya lo iréis descubriendo, me encantan los diálogos y, bueno, discutir juntos para mejorar cualquier idea. Así que adelante. Bienvenida. Gracias. Este museo tenía una dirección que había desarrollado una complicidad con estos amigos y para mí sería deseable, que realmente parece que esta es su intención, de continuar con esta complicidad, porque al final
en el mundo la complicidad es muy importante. La sociedad es fundamental y paga este museo todos los meses con sus impuestos. Sí, los presupuestos, pero precisamente los amigos están resolviendo muchas cosas que suplantan lo que sería pues otro tipo de más personal. Claro que sí que es más personal, pero creo que lo importante es tener la aventura de crecer, de crear y de plantear un museo como se planteó en este sentido, que estoy segura que esto va a continuar. Y bueno, pues muy bienvenida. Quiero decir, usted ha estado en el Museo Thyssen. Esto es una... He estado en el Reina, en el Prado, perdón, en el Victorian Albert, en la Isla de los Museos. Me lo he confundido con otra. Me pasa esto. Bueno, se hace uno más. museos. Bueno, no, vale, bien, mejor referencia aún, ¿no? Quiero decir que el tema de los públicos cada vez es más interesante y nos ayuda mucho. Y yo sé que seguramente que esto va a ser una continuación de la tarea realizada. Le damos la bienvenida. Yo lo he abordado siempre que he visto una exposición que podría tener cierto valor, siempre en positivo, he tratado de comentarla y de decirla, ¿no? Y yo no soy crítica de arte ni mucho menos, pero sí he estado muy vinculada, soy miembro de ICOM y entonces tengo, digamos, del espacio dedicado precisamente a la comunicación, a los DEAC, los Departamentos de Educación y Comunicación. Y bueno, y me gustaría seguir poder apoyando, aunque los años pasan con una y a veces pues tiene esos fallos al respecto. He hablado para abrir el diálogo, porque si no a veces tiene un poco de vergüenza. No, pero me gusta mucho lo que ha dicho, aunque preferiría tratarnos de tú, pero... Sí, bueno, yo me sale así de entrada, luego nada. ya vendrá. En Berlín tuve la suerte de fundar un departamento pionero a nivel nacional en Alemania y de dirigirlo, el Departamento de Desarrollo de Audiencias. O sea que no es un decir, es lo que he hecho los últimos 9 años, desarrollar el departamento, las estrategias y los proyectos anclados en la sociedad del siglo XXI y en la investigación histórico-artística de la colección Creando Puentes para unir a ambos extremos. O sea, no es un decir, es lo que llevo haciendo 9 años, o sea, tampoco va a ser una continuación de lo que ha habido antes, es una nueva etapa. Y espero que eso va a ser el centro de mi trabajo. Vale, pues muchas gracias. Yo ya he abierto el diálogo, quiero decir que ahora que lo recojo. Si no, el museo no estaría vivo, ¿no? Antes, a la entrada hablábamos de la gente joven, de la implicación que deben tener, y creo que en eso tienes las cosas muy claras, ¿no? De atraer a todos los públicos, que a veces en la asociación decíamos, bueno, pues las edades que están a lo mejor entre 18, ¿no? y 20 y pico, sí. Tal, porque, ¿qué te voy a contar? Son un reto. Entonces, es algo sobre lo que estamos muy contentos y creo que lo hemos comentado alguna vez, ya después de saber que tú venías para aquí en la Junta, estamos muy contentos de que en ese campo vamos a insistir y en ese trabajo, ¿no? Es fundamental lo que dices y a veces me gusta hablar de la tiranía de los números. No se trata de aumentar el número de visitantes a toda costa, eso es muy fácil. Sí. Eso basta con hacer 2 exposiciones blockbusters al año y se consigue rápidamente. El reto de un museo público es aumentar el tipo de visitantes y sobre todo que se conviertan en visitantes recurrentes. Y es eso lo que me gustaría trabajar con vosotros. He tenido la suerte de poder haberme reunido la semana pasada con Alfonso y de intercambiar ideas, y ya sabe que los jóvenes para mí son centrales, y no porque sean el futuro, como hemos hablado antes, sino porque son el presente. Son los futuros directores de museos, los futuros conservadores de museos, los futuros políticos que van a decidir qué pasa con este museo, y también son los actuales miembros de esta sociedad que nos ponen las pilas al resto, como debe ser. Así que me encantaría explorar con vosotros nuevas posibilidades para crear plataformas que los jóvenes puedan ser proactivos dentro de la propia asociación. Sí, eso, ese apartado, vamos, yo creo que hablo en nombre de toda la Junta Directiva y toda la Asociación de Amigos, que nos vamos a sumar al 200%, ¿no? Porque es algo importante. Y bueno, pues que alguien más continúe con el diálogo. ¿Quién más se anima? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta disposición a seguir colaborando con nosotros. Me uno, por supuesto, a las palabras de Laura en este afán que tenemos por llegar a la gente más joven.
A mí me gusta pensar que somos jóvenes hasta los 40 o más. Hasta También el final. hay una franja de edad ahí en la que, bueno, cuesta un poco más. Yo tengo 38. Cuesta un poquito más hacer que la gente venga al museo y muchas veces indagando, ¿no? Nos damos cuenta de, pues es que no tengo costumbre, pues es que nunca he entrado. Entonces, bueno, pensar entre todos acciones para que... Quitar el miedo. Exactamente, sí. Es que no entiendo el miedo este de enfrentarse a un cuadro, ¿no? No entiendo qué se hace en el museo. Quizás no hay que enfrentarse. Pero hay que venir para vivirlo. Y sí. bueno, yo comentaba en el trabajo, ¿no? Que soy muy activa defensora de nuestra asociación, por supuesto, que es importante que si alguien me dice, es que no me gustó el museo, que venga, lo vea y después me diga, no me gustó. Y que nos explique qué es lo que no le ha gustado. Pero que entren, que la gente entre, que me parece muy importante. Y me uno también a la reflexión sobre lo pagamos nosotros. Entonces creo que cualquiera que no acuda al museo está perdiendo dinero. Eso Estoy absolutamente contigo. Gracias. Yo voy a hacerle una pregunta un poco... ¿Qué 5 cosas te parecieron positivas, sorprendentes, desde tu mirada ingenua, tu experiencia con muchos museos, de este museo? Que nos anime. Solo 5. Bueno, no quería... En primer lugar, Asturias. Y esto no tiene nada que ver con que yo esté aquí hoy, porque además está en YouTube. O sea, si buscáis vídeos míos de cuando estaba trabajando en la Isla de los Museos, veréis que digo que mi sitio favorito en este mundo es Asturias. Eso en primer lugar. Y creo que los asturianos todavía, o una parte, no son conscientes de lo que hay aquí. Pero bueno, eso es otro tema. Asturias, la colección de este museo, la posibilidad de poder trabajar con diferentes géneros sin autolimitarme, solo pintura, solo escultura, solo artes gráficas. Aquí el arte se muestra como es, sin fronteras, ni cronológicas ni de géneros. El equipo me había empezado a enterar como podía antes de llegar aquí de cada uno de ellos y todavía me ha sorprendido más el conocerles. La formación que tienen de primer nivel, de cómo podemos hablar absolutamente de tú a tú, la cantidad de ideas que tienen, lo proactivos que son. Es un lujo trabajar con cada uno de ellos. Y ahí tengo a uno al fondo. Las ciudades, cómo la cultura en Asturias se ha convertido en referencia a nivel nacional, cómo se trabajan unas instituciones con otras, que no pasa siempre, no pasa siempre. Y la quinta, y os juro que no os estoy haciendo la pelota, trabajar con los asturianos, y que sois vosotros y las asturianas. El hecho de que este museo sea un museo gratuito, yo solamente he tenido la suerte de trabajar antes en un museo gratuito, que fue en Londres, en el Victorian Albert. La relación que puedes establecer con los públicos es completamente diferente, porque no es lo mismo tener que pagar 14 euros, que cuando viene una familia, lo creamos o no, sube a 50 euros, que cuando la gente puede venir 3 minutos al museo. Y lo he dicho ya en prensa, hay infinitas maneras de visitar un museo y todas son válidas. Pero eso también me da a mí infinitas maneras de trabajar, que es lo que me gusta. Infinitas maneras de acercarme a todo tipo de público, con independencia de su formación, de su educación, de su interés, de su nivel económico, de su nivel social, que es lo que a mí como historiadora me hace feliz. A ver, genial lo de abrir el museo a los jóvenes, pero también abrir el museo a cantidad de personas de nuestra edad, jubilados ya en un alto número, que la sociedad nos excluye ya como trastos viejos porque ya no valemos para nada. Sí, o sea, reconozcámoslo en muchos casos. Y de pronto el museo nos ha abierto una posibilidad
tan enorme que esto hay que fomentarlo y hay que abrirlo a otras clases sociales de personas que tienen tanto miedo de entrar en un museo como los jóvenes o más, porque nunca ha sido su modo de estar en la sociedad. Y entonces, de pronto, ahora que tienen tiempo, tenemos que abrirles las puertas del museo de par en par y que descubran que aquí son felices, que aquí pueden vivir otras cosas y además conocer a gente nueva que también les abre nuevos horizontes. Así que los jóvenes muy bien, pero los viejos también. ¿Eh? Estoy absolutamente de acuerdo contigo y es más, en la entrevista que tuve final lo dije porque me sorprendieron mucho los números, lo reducido de los números de visitantes, digamos, de personas de mayores de 65 años, porque suelen ser de los más altos y aquí son de los más bajos. Y ya estoy trabajando con el equipo cómo trabajar en ese sentido. O sea, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y también decir que los que trabajamos aquí, los profesionales, tenemos que admitir nuestra culpa en ese sentido, ¿no? Es muy fácil trabajar con los que ya tienen un interés. Lo difícil y nuestra obligación es crear el interés en el resto. Gracias. Bueno, a mí me gustaría decir una cosa, que también se la repito a mi equipo. Gracias por dedicarnos tu tiempo, no queremos abusar. Vamos a dejar de hablarme a mí así. O sea, estoy aquí porque quiero, además de que es mi trabajo, pero que lo disfruto muchísimo. O sea, no me estáis quitando tiempo ni me estáis abusando de mí. Al contrario, la puerta de mi despacho está abierta. Vamos a organizarnos, pero que es un placer hablar con vosotros. Muchas gracias también por este tiempo, pero quería hacer una pregunta un poco fuera de este contexto. Yo soy capaz de ir al Museo del Prado y entrar únicamente a ver un cuadro, estar media hora, 3/4 delante de este cuadro, el descendimiento y salir. Y la última vez que estuve, además, en el British, vi cosas, voy a ver la Leona herida y soy también capaz de estarme media hora y salir. Y vi que la habían modificado con un vídeo encima que hacía que desapareciera como si fuera vivo el cuadro. Pongo estos dos ejemplos para preguntar. Si tuviera que elegir de aquí, de este museo, una obra emblemática que todos conociéramos, que toda España la identificara, ¿qué elegiría? Me está pidiendo que elija entre mis hijos. Sí, ya. Y yo siempre digo lo mismo. Depende del día y del momento del día. Elija uno. No. Lo digo en serio, porque es como esas publicaciones de las obras favoritas del director o la directora. Sí. No, o sea, estoy en completo desacuerdo. ¿Por qué? Porque mi voz, para bien o para mal, tiene una autoridad. Eso quiere decir que quien no piense como yo se va a sentir excluido. Y mi obligación es lo contrario. Consensuelo entre el equipo. Elíjalo entre todos. ¿Pero para qué? Para una temporada. ¿Pero cuál es el objetivo? Identificar con una imagen visual el conjunto, que me obligue a ir para ver aquello. Yo voy a ver La Dama de Elche y luego veo el resto. ¿Y si lo hacemos al revés? Que el público me diga cuál es la obra que menos le gusta o que menos entiende. Y entonces trabajo para que consigan llegar más fácilmente a esa obra. Haga un concurso, pregúntenlo. Pero, vale, pues necesito humanos. Con la excusa de ver una cosa veo el todo después. Pero se trata de eso, no de que yo diga lo que más me gusta es esto que además no pueden ver ustedes, sino de qué les cuesta para que yo les ayude y multiplicar hasta el infinito esas miradas. No la convencí. No, es que no pienso elegir entre mis hijos, ya digo que depende del día y del momento del día. ¿Tiene muchos hijos entonces? No, tengo 2, pero se multiplican. Gracias. Nada. Bueno, pues muchas gracias también por estar aquí con nosotros, con la asociación. Y ya que hablaste al principio de jóvenes, yo creo que claro, todo es mejorable, pero la relación del museo y incluso de nuestra propia asociación, Alfonso, con el arte joven, con el arte contemporáneo, hay asociaciones de artistas, de jóvenes o no tan jóvenes, que el museo también sirviera, bueno, pues aparte de para potenciar y, digamos,
dar a conocer mejor su obra, bueno, pues que esos artistas más jóvenes, que muchos de ellos pues están estudiando Bellas Artes o acaban, no sé, creando becas, creando algún tipo de cosas que a mí no me suena que tengamos, no lo sé. Creo que la pregunta va más por ahí. Sí. Bueno, yo creo que también para los dos. Pero es verdad que los amigos hemos comprado obra de autores jóvenes y las donamos al museo, ¿no? Y colaboramos también con ellos, sí, sí. Y una de las cosas que me gustaría hacer es intensificar el diálogo con otras instituciones asturianas que también trabajan con arte contemporáneo para no pisarnos. Aquí se trata de sumar todos. Y de ver programación y de ver, bueno, pues cómo hacemos que el público también circule y ganemos eso, ganemos todos. Perdón, la dirección anterior del museo, tanto de Alfonso Palacios como de los que le precedieron, y lograron hacer una espléndida colección de artes industriales, de lozas, vidrio, porque Asturias en el siglo XIX tuvo establecimientos punteros en Gijón y en Oviedo, en San Claudio, y tiene una colección fantástica. Yo soy miembro de la asociación desde el principio y en cambio no se ha prestado, porque es más fácil quizás y más espectacular contemplar 3 cuadros de Anglada Camarasa o 2 Goyas, ¿no? Pero que sea, no sé, esa parte no se ha tocado como parte didáctica para que se conozca más desde las cerámicas del Rayo a las de San Claudio, las de la industria. Y yo lanzo esa idea de que se potencie un poco esa parte que, teniendo una magnífica colección en el museo, no se ha visto ni se ha comentado nunca. Estoy muy de acuerdo. Además, tenemos una estupenda conservadora de la colección de artes industriales, Laura Baños, y estamos trabajando ya en propuestas, pero para ya. Estoy absolutamente de acuerdo, porque además esas colecciones nos permiten no solamente hablar de artes industriales, sino también de escultura, de pintura, de arte gráfica, que es lo que la gente no sabe, que en realidad todos los géneros están imbricados y en pocos podemos verlos todos juntos como en las artes industriales. Que parece arte menor, pero no lo es, porque dentro de una porcelana o de una loza hay a veces de una delicadeza absoluta de pintores anónimos y gente de procedencia artesana y campesina que son absolutamente exquisitas. Y habría que explicar también que digamos, el estado actual de la pintura como arte mayor supremo es algo absolutamente moderno y anacrónico, ¿verdad? Tenemos aquí algunos amigos que son guías de turismo, ¿no? Y que hacen una labor muy importante trayendo turismo a visitar el museo. Pero una de las cuestiones que también nos queda pendiente es el número de personas que pasan por delante del museo, que vienen y que en muchos casos no entran, no llegan a entrar. Eso tendríamos que buscar también el método para conseguirlo, ¿no? Es uno de mis objetivos fundamentales, la difusión del museo. Siempre me ha sorprendido mucho que este museo solamente se puede encontrar en el propio museo. O sea, una vez estás dentro. Uno llega a Ranón y antes, recogiendo la maleta, ya se encuentra con el Niemeyer, con el Acuario de Gijón y suma y sigue. Este museo no se encuentra en menos casos puntuales en ninguna parte del Principado. Es algo que he cogido bajo mi batuta, que es además en lo que he estado trabajando los últimos 15 años en Berlín. Me interesa mucho y hoy, por ejemplo, me he reunido ya con gente para ver cómo podemos solucionarlo a nivel del Ayuntamiento de Oviedo, a nivel del Principado, utilizar MUPIs públicos y, desde luego, y esto también es un llamamiento a las amigas y a los amigos, también utilizar las posibilidades que tenemos con socios benefactores. Y no se trata de dinero, no estoy hablando de dinero, sino de pensar quien tiene una tienda, quien tiene un espacio más o menos público donde podamos anunciar el museo, que nos avise y con eso basta, que el museo salga de las paredes del propio museo. Yo siempre hablo del público activo y potencial, porque algún día tenemos que conseguir que entren al museo y que se encuentre con el museo en las ciudades, en los pueblos y en las aldeas de Asturias y se animen a venir aquí. O sea que, por favor, si
los que me están oyendo desde la grabación y los que estáis aquí en el público, tenéis sitios públicos donde el museo se pueda anunciar, será más que bienvenido. Pero que no sea puntual, que sea no solamente con las exposiciones temporales. Repito, uno de mis pilares fundamentales es la colección, porque uno de los pilares fundamentales de mi vida es la sostenibilidad, además. Y no puede ser que estemos dispuestos a viajar hasta Nueva York para ver una obra de nuestro propio museo y no seamos capaces de recorrer 300 metros para verla aquí. Eso es un mal difícil de solucionar porque normalmente contratan a los guías por espacios de hora y media y en eso se les meten con calzador desde el siglo VII u VIII de la Fundación de Oviedo hasta el último momento, ¿no? Entonces tendría que ser negociar de otra manera para que hubiese paquetes específicos para visitar los museos de la ciudad, porque tenemos un magnífico arqueológico ahí. Se podría hacer simbióticamente con este museo también alguna actividad, porque ese otro museo es fantástico, pero está muy ensombrecido en el conocimiento y en la visita. Absolutamente, sin olvidar la capacidad de atención que suele tener una persona, ¿no? Que la hora y media ya es bastante alta. Hola, buenas tardes, María. Soy Regina Buitrago, soy guía oficial de turismo del Principado de Asturias y ya que hablas de espacios públicos, también tengo el placer de periódicamente hacer algún programa en un canal de YouTube, de Canal Prestosu, de Caja Rural de Asturias. Por alusiones, lo que dice nuestro compañero dentro de la asociación, yo soy guía oficial, hombre, no sé en qué se basa, perdona, José Luis, pero no son paquetes de hora y media, o sea, cada guía, cada empresa tiene, depende, ¿no?, los clientes. Entonces, el tiempo que nosotros baremamos para estar con nuestros grupos pues no es limitado. Lo que sí que a lo mejor estamos, yo creo que todos de acuerdo, es que hay una limitación de espacio y de número de personas. Sí. Entonces, si nosotros manejamos grupos, ahora ya esto se va a estar reducido, ¿no? Por ejemplo, de 50 personas, que es tremendo, ¿no? Es un problema. Es tremendo, a no ser que lleves unos whispers, eso. Y entonces nos decís que solo pueden entrar de 20 en 20, 25 en 25. Eso nos limita bastante, porque en nuestro caso pues nos dicen, somos 40, ay, qué pena, pues tenemos que hacerlo con 2 guías o en 2 tandas. Eso es un poco... Disculpa que te contradiga, pero no es hora y media, ¿eh? Cada uno, cada empresa y cada profesional tenemos un espacio. Entonces es lo que nos interesaba un poquito reseñar. Sí. Gracias. Mi obligación es cuidar la seguridad de las obras y esta es la sala más grande que tenemos. Que grupos de 50 personas pasen al Palacio de Velarde es casi físicamente imposible. Y entonces vigilar eso por la integridad de las obras y de las personas. O sea, tenemos que estar cómodos y disfrutar de la visita de un museo. Hola, María. Hola. Como componente del grupo de trabajo de amigos del museo, ya desde el 2020, tenemos 6 proyectos educativos para atraer a gente joven al museo, pero también tenemos itinerarios monográficos artísticos dirigidos a amigos del museo, para la gente jubilada, sobre todo, porque en las visitas guiadas que hacemos, que organiza Alfonso, el 80% son jubiladas. Quería recalcar solamente un aspecto, el tema de los jóvenes. Principal objetivo de Alfonso y del equipín de trabajo que empezamos en el 20 es atraer a niños, tú lo has comprobado el día 2, a jóvenes adolescentes al museo. Asturias, como sabes, es muy diversa en cuanto a comunicaciones. El área metropolitana, Oviedo, Gijón, Avilés, es muy sencillo desplazarse al museo, pero nosotros llevamos ya 5 años desplazándonos a la Asturias oscura, al suroccidente. Sí. 2 horas y media de viaje en coche, no en autobús.
en coche, como Alfonso te puede comprobar. Y el objetivo que tendríamos era, si los chavales o los niños y niñas no pueden venir al museo, el museo, amigos del museo, el equipo de trabajo, nos desplazamos desde el 2020 a el lugar que nos soliciten. La última visita lejana, entre comillas, Vidiago, fuimos precisamente Alfonso y yo, pero donde nos reclamen, allí vamos. Pues me parece fantástico, ya lo sabía. Ya estoy trabajando con el equipo para reunirme a comienzos de año con las diferentes casas de cultura y que ellas mismas comuniquen al museo sus necesidades. No me gusta nada el paternalismo, el darles las cosas hechas y así es como tienen que ser. Quiero escucharles, quiero que ellos me cuenten cómo son sus públicos y qué tipo de proyectos atraerían a más público, que el museo llegue hasta ellos. Una propuesta que tengo es trabajar juntos, la asociación y el museo. Sumar fuerzas. Nosotros podemos hacer los proyectos y vosotros ponéis la voz de lo que estás contando, explicativas. Y luego una cosa que me interesa también son los horarios. ¿Qué horarios proponéis para que, digamos, la gente joven o las familias puedan venir al museo a esas visitas? Nosotros el horario lo tenemos mañana y tarde. No estamos de guardia, pero en algunos momentos del año sí. En junio estamos de guardia, porque tenemos que recorrer toda Asturias para visitar de uno de los proyectos, el Museín, que es toda Asturias. Ya. No es Oviedo, Gijón, Avilés. Claro, claro. Es un paseo. No, pero digo aquí en el propio museo, decíais que trabajabais con jóvenes, ¿no? Y que era más difícil. Bueno, con jóvenes y con adultos. Pero digo los horarios que ofrecéis, ¿cuáles son para permitir que los jóvenes... que los centros nos soliciten. Vale. Estamos a disposición de ellos. ¿Y sin trabajar con centros? O sea, que los jóvenes que tengan interés puedan acudir a la asociación de amigos. No sé qué conducto puede haber de comunicación con la asociación o con Alfonso. Nosotros trabajamos con centros escolares. Ya. No tenemos otro medio. Lo que decías o comentabas de casas de cultura, Alfonso Palacio y Alfonso Martínez lo intentaron durante años, yendo a casas de cultura a hacer presentación de amigos del museo. Desgraciadamente el público asistente eran 6, 8, 10 personas. Igual lo hicimos mal. Por eso mismo quiero invitarles yo a que ellos me cuenten lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren y ver en las medidas de las posibilidades del museo cómo podemos hacerlo. O sea, si algo he aprendido viviendo fuera de España es la necesidad de utilizar los idiomas de los diferentes países para entendernos. Entonces yo no puedo ir y decir, esto es lo que quiero hacer en tu casa de cultura. Lo que tengo que esperar es que me digan, esto, así hablo yo, este es mi idioma y estas son nuestras necesidades. ¿Podéis cubrirlas? Y yo hacer todo lo posible para hacerlo. Y poquito a poquito atraerlas hasta estos muros. Me parece muy bien. Muchas gracias. A ti. Hay una propuesta que comentamos el otro día, que aprovechando que aquí hay muchos amigos que participan de manera voluntaria, sería interesante que comentases, es las cartelas parlantes. Ah, sí. Que os invitamos. Eso es un sueño mágico, como decía antes, que intenté hacer en Berlín y no me dio tiempo. Y hablando con Alfonso surgieron muchas ideas, o más bien les puse muchas ideas que creí que iba a necesitar de más tiempo para exponerle, pero ya le di la lista completa. Y una de ellas lo bauticé las cartelas parlantes. Para mí son muy importantes las cartelas que acompañan las obras y eso será una de las cosas que cambien en este museo. Dar diferentes tipos de información para que el visitante elija qué cantidad de información quiere recibir. Nosotros no obligarle
a un solo canal, no obligarle a ningún canal, sino ofrecerle un mínimo de 3 canales diferentes y aceptar y respetar lo que el visitante elija. Pero qué mejor que ofrecer un diálogo directo de persona a persona. Y mi sueño siempre fue tener a determinadas horas del día, determinados días, personas con conocimientos histórico-artísticos que puedan establecer un diálogo con el visitante y discutir delante de obras, explicar algo de las obras, ¿no? Que el arte se convirtiera en algo vivo y no solamente un museo sea un canal de transmisión del historiador del arte hacia no se sabe dónde, a veces un agujero negro, sino que fuera un diálogo del que el museo también se beneficiaría, porque seríais los que tendríais contacto directo con el público y nos podréis decir, mira, los intereses van por aquí, por allá, esto no lo entienden, o muchas veces aquí hay un error. Y sería, bueno, pues una propuesta que les puse a Alfonso, si habría amigos, amigas interesadas en ejercer de cartelas parlantes. Pues se aceptan voluntarios. No tenéis que decirlo ahora, pero pensadlo. Lo estamos haciendo. Sí. Lo estamos haciendo. Pero que se pueda ver, que alguien entre en el museo y pueda identificar a las personas, que en las puertas del museo, digamos, existe esta posibilidad, identificar los días y los horarios en los que hay más necesidad, a lo mejor el fin de semana, y ya sé que son días más complejos, pero es cuando vienen las familias. Y las familias, los niños, son el presente y el futuro. O sea que... Y los turistas, sobre todo. Los turistas vienen y van. A mí en mis estatutos pone asturianas y asturianos. Los demás, ya digo, esos son muy fáciles de atraer. De verdad que es muy fácil. En Berlín tuvimos simplemente que invitar al MoMA, exponer, me parece que fueron 50 obras del MoMA y vino 1,5 millones de personas. Ni siquiera tuvimos que montar una exposición. O sea, simplemente colgar 50 obras de un museo, trasladarla de un museo a otro. 1,5 millones. A mí lo que me interesa es ser relevante. Muy bien, María, pues muchísimas gracias. Un gustazo haber compartido contigo este tiempo y muchas más horas que vamos a compartir, ¿no? Disfrutando y colaborando juntos. Bueno, como detalle de esta ocasión, esto está calentito y te damos...